Bienvenidos a la serie de sermones acerca del tema Orando con Cristo, con el pastor David Yonggi Cho. Parte 4. Perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Los que hemos llegado a ser hijos de Dios, mediante la sangre inmaculada de Jesucristo, ahora debemos pedirle a Él que perdone nuestros pecados. Cuando el reino de Dios viene a nuestro corazón y su voluntad está presente en nuestra vida, la gracia y el poder perdonador de Dios naturalmente deben descender sobre nosotros. En la oración que Jesús enseñó a sus discípulos y a nosotros, Él dijo que debemos pedir osadamente y con certidumbre nuestro pan cotidiano, el perdón de nuestros pecados y la protección de la tentación o del mal. Como ya se dijo, debemos orar de acuerdo con la mente de Dios. ¿Y cuál es la mente de Dios con respecto a nuestros pecados? Primero, somos pecadores y merecemos la muerte. La palabra griega que se tradujo pecado significa errar al blanco, así como una flecha no llega a el blanco hacia el cual se lanzó. Para glorificar a Dios y complacerlo, el hombre y la mujer han debido vivir en obediencia y fe. Esta era la meta o el blanco de la vida humana. Engañados por Satanás, sin embargo, Adán y Eva tomaron del fruto prohibido del árbol de la ciencia y comieron. Violaron el mandamiento que Dios les había dado, más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Génesis 2:17. Como esa acción era la expresión voluntariosa de su desobediencia e incredulidad, significó que su conducta erró el blanco que había sido establecido para su vida, y por tanto, era pecado delante de Dios. Como resultado, Adán y Eva sintieron vergüenza y culpa. Satanás logró el legítimo derecho de acusar, gobernar y robar a la humanidad. El que practica la maldad es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Primera de Juan 3:8. Adán y Eva, con toda su prosperidad, cayeron en la esclavitud de Satanás. El pecado entró en el mundo humano mediante la ofensa de un hombre, Adán, y todos llegamos a ser pecadores. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Romanos 5:12. Como consecuencia del pecado, tuvieron que morir, porque la paga del pecado es muerte. Romanos 6:23. La palabra griega que se tradujo muerte es thanateos, que significa estar separado. Tan pronto como la muerte entró en la sociedad humana mediante el pecado, se cortó el diálogo del hombre con Dios. Tan pronto como el hombre quedó separado de Dios, la fuente de la vida, el hombre murió. Tan pronto como estuvo separado de las demás criaturas que él gobernaba, todo se desequilibró. Tan pronto como la rectora mano de Dios se apartó, las enfermedades entraron en el cuerpo humano. Además, el inextinguible fuego del infierno está esperando para castigar eternamente a todos los que no han vuelto a Jesús a pedirle el perdón de los pecados y recibirlo. Puesto que los hombres y las mujeres, quienes fueron creados a la imagen de Dios, son seres espirituales. Tienen el anhelo de ser liberados del pecado y de la muerte. Pero sin pagar completamente la deuda que corresponde por causa del pecado, nadie puede escapar del dominio de Satanás. Nadie puede librarse de la muerte final. Por el hecho de que no hay uno en el mundo que no cometa pecado, es una necedad esperar que otra persona de este mundo pueda ser salvador personal eficiente. La raza humana necesitó de alguien que nos ayudara, alguien que solucionara el problema de la muerte. Ese alguien no podía ser de la raza de Adán, sin embargo, tenía que ser humano, no angélico, porque tenía que expiar el pecado del hombre. Tenía que ser sin pecado, debía ser humano, uno que tuviera, como nosotros, oídos, ojos, boca y nariz. Además, tenía que ser alguien que estuviera dispuesto a pagar lo que nosotros debíamos por causa del pecado, a tomar sobre sí nuestra redención, es decir, pagar el precio por nosotros. Desde el punto de vista humano, eso era absolutamente imposible. Sin embargo, el hombre tenía que ser librado del pecado y de la muerte por medio de un Redentor. Tan imposible misión tenía que cumplirse. Todos los deseos y esperanzas, los suspiros y anhelos del hombre desde la creación, se pueden expresar en una sola frase: liberación del pecado y del diablo.
¿Se perdió ese clamor en el aire enrarecido como un sonido que no tiene eco? No. Llegó al trono de Dios y el plan divino se cumplió. Jesucristo vino a salvar a la humanidad. Segundo. La respuesta divina, Jesucristo. Cuando Andrew Jackson era presidente de los Estados Unidos de América, un hombre llamado George Wilson descubrió a un ladrón que robaba algo en una oficina de correo. Wilson le disparó al hombre y lo mató. Fue arrestado, declarado culpable y sentenciado a muerte. Pero por causas de las circunstancias del delito, el presidente Jackson firmó un perdón especial que lo libraba de toda responsabilidad. Entonces la historia llega a ser rara. Wilson se negó a aceptar el perdón, y como consecuencia se produjo un problema legal. Posteriormente, hubo apelación ante la Corte Suprema de Justicia donde Josh Marshall, el juez principal, dio un famoso veredicto, que es el siguiente: la declaración de perdón es solo un pedazo de papel, pero tiene el poder de perdonar si lo acepta la persona que es objeto del perdón. Si la persona que es objeto de perdón se niega a aceptarlo, no puede ser absuelta. Por tanto, debe ejecutarse la sentencia de pena de muerte dictada contra George Wilson. George Wilson fue perdonado, pero por haberse negado a aceptar el perdón fue ejecutado. Nuestra situación es precisamente como esa. Dios ha perdonado los pecados de la humanidad. Hoy el Espíritu Santo de Dios está proclamando a todos: sus pecados han sido perdonados, pero tienen que acudir a Jesucristo y aceptar el perdón. El perdón ha sido otorgado de parte de Dios, pero las personas no lo aceptan. No hay salvación para quienes se niegan a aceptar el perdón, y como consecuencia se enfrentarán a la ejecución, y los culpables serán ellos mismos. Cuando Jesucristo perdonó nuestros pecados, no solo perdonó nuestros pecados pasados, sino también los presentes. Él hizo una expiación perfecta por todos los pecados de nuestra vida, incluidos los futuros, hizo la expiación de una vez por todas. Leamos por favor Hebreos 10 del 14 al 18, porque por una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones, y en sus mentes las escribiré, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Por el hecho de que nuestro Señor hizo la expiación por nuestros pecados mediante una ofrenda, una vez por todas, ya no necesitamos ofrecer sacrificios por los pecados. Nuestros pecados han sido borrados. Hemos sido absueltos y quedamos en libertad. Si usted cree en Jesucristo como su Salvador y acepta el perdón de Dios, será justificado delante de Él. Será reconocido como una persona que nunca ha pecado y tendrá el privilegio de presentarse delante de Dios. Satanás no podrá acusarle ante el trono de Dios porque sus pecados están bajo la sangre de Jesucristo. Dios ordenó que su inmaculado Hijo, Jesucristo, se vistiera de carne humana y muriera en lugar del hombre. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Por la gracia de Dios, Jesucristo nació de la Virgen María, en un pesebre de este mundo, en Belén, hace 2000 años. Tal como la Biblia nos dice, la simiente de la mujer habría de herir la simiente de la serpiente, Génesis 3:15. Jesús fue concebido de la simiente de la mujer, pero sin un padre natural. Engendrado por el Espíritu Santo, Jesús no vino de la simiente del hombre, pero poseía sangre impecable. Jesús se hizo carne para llegar a ser el sacrificio que haría expiación por los pecados de la humanidad. Por esa razón, Juan el Bautista, cuando se encontraba en la ribera del río Jordán, exclamó: «He aquí, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Juan 1:29. En Romanos 4:25 también leemos que Jesús fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Por amor a nosotros y en nuestro lugar, Jesús tomó sobre su cuerpo todos los pecados, iniquidad, fealdad, maldición y desesperación del mundo. Arriba, entre el cielo y la tierra,
fue colgado Jesús con sus manos y sus pies clavados en la cruz, su cabeza herida por la corona de espinas y su costado perforado por una lanza. Mediante todos esos sufrimientos, Jesús quitó para siempre nuestros pecados delante de Dios. Puesto que Dios satisfizo nuestros deseos al enviar a su Hijo y preparó el camino mediante el cual podemos ser librados del pecado y de la muerte, solo necesitamos aceptar la redención que proveyó. Necesitamos recibir a Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, como nuestro Salvador personal. Aunque Dios dio a su Hijo para todos nosotros, Él no puede obligarnos a aceptarlo como nuestro Salvador. Tal como sucedió en el huerto de Edén, ahora también cada persona tiene que tomar la decisión y confesarla verbalmente. La persona que cree y confiesa es librada del poder de la muerte, la persona que no acepta por la fe, continúa bajo el poder de la muerte. Puesto que Dios perdonó nuestros pecados por medio de Jesucristo, nuestro problema con respecto al pecado ha sido solucionado. Si vamos al infierno, solo será porque no hemos aceptado el perdón que Dios nos ha ofrecido. Tercero, como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Para disfrutar del perdón que Dios nos ha dado, hay una condición que tenemos que cumplir. Dios nos da la gracia del perdón continuamente cuando perdonamos a otras personas. Si albergamos odio en nuestro corazón y nos negamos a perdonar a otras personas que nos han hecho mal, el perdón que ya hemos recibido no se nos aplicará. Al contrario, desde ese momento en adelante será cancelado el perdón que necesitamos para nuestras faltas posteriores. Jesús dio una parábola acerca de dos deudores. El uno le debía al rey 100,000 talentos, que equivalen a unos 175 millones de dólares, y el otro le debía al primer deudor 100 denarios, que equivalen a unos 16 dólares. El rey le perdonó la deuda al hombre que le debía la enorme suma. Pero aquel hombre no tuvo compasión del que solo le debía una pequeña cantidad. Cuando el rey descubrió lo que había ocurrido, se enfureció y castigó al hombre malvado. Aquí Jesús nos enseñó la lección de que debemos perdonar las faltas y los perjuicios que nos han hecho otras personas de la manera en que hemos sido perdonados. Él dijo, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Mateo 18:35. Hay una relación directa entre la manera en que perdonamos a nuestros enemigos y la manera en que seremos perdonados. Cuando Caín mató a su hermano, Abel, Dios le preguntó, ¿dónde está Abel tu hermano? Caín respondió, no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Génesis 4:9. Pero en realidad sí somos guardas de nuestros hermanos. Dios hizo a los humanos como seres sociales. En el libro de Génesis leemos, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Génesis 2:18, 24. A partir de la creación de la mujer, el hombre ha vivido con otros seres humanos. Estamos destinados a vivir juntos como parejas, como padres e hijos, como vecinos. Mientras que se viva en comunidad, no puede hacerse una pregunta tan irresponsable, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Por esa razón, Jesús nos enseña a orar, Padre nuestro, en vez de decir, Padre mío. Cuando las personas viven en conjunto, el pecado entra inevitablemente, de alguna forma, en sus relaciones. Nadie es perfecto y todos tenemos rasgos negativos de personalidad y de carácter, como egoísmo, orgullo, envidia, ambición. Donde quiera que las personas se reúnen, las diferencias de carácter y personalidad se hacen evidentes y causan tensión y dolor. A medida que el tiempo pasa, el remordimiento del pasado se convierte en odio del presente, y esa es la manera como este mundo ha llegado a estar lleno de envidia, celos, calamidad y asesinato. Pero los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz, dijo Dios, para los impíos. Isaías 57 del 20 al 21. ¿Cómo podemos vivir en paz y armonía con otras personas, olvidar los viejos resentimientos y aceptar la sanidad de Dios? Con el progreso de los conocimientos, hemos inventado toda clase de comodidades.
Pero hay un campo en el cual no se ha visto progreso en absoluto, el campo de las relaciones interpersonales. A pesar de nuestro destino comunitario, parece que el hombre intenta continuar haciendo armas que perjudiquen y maten a los demás. No hay nadie que pueda resolver ese problema de enemistad y odio sino Jesucristo. Él nos ha perdonado e insiste en que oremos, perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Es interesante que inmediatamente después de terminar esa oración que Jesús enseñó a sus discípulos, Él volvió al tema del perdón. En Mateo 6 del 14 al 15, Él continúa diciendo, porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre Celestial os perdonará vuestras ofensas. Un día Juan Wesley se encontró con uno de sus amigos en la calle. No se habían visto por algún tiempo y Wesley le dijo, oí que usted y el señor fulano de tal se enemistaron. ¿Ha vuelto a hablarle? No respondió. ¿Por qué debo hacerlo? Él tiene la culpa. Nunca lo perdonaré, porque yo fui el que recibí la injuria. Entonces, le respondió Wesley mirándolo directamente, usted jamás debe volver a cometer pecado. Pienso que no puede decir que nunca ha cometido un pecado. Hasta ahora lo ha podido decir porque alguien le ha perdonado sus faltas. Pero si usted dice que no quiere perdonar a alguno que lo ha ofendido, de ahora en adelante tampoco espere recibir el perdón de Dios, ni de nadie. Ante esto, el hombre bajó su cabeza y con amargura se arrepintió de sus pecados. Si no queremos perdonar las faltas de nuestro prójimo, no podemos cometer pecado. El esposo que no quiere perdonar las faltas de su esposa, no puede cometer ninguna falta. La esposa que no quiere perdonar las faltas del esposo, tampoco puede cometer faltas. Si no se perdonan el uno al otro, estas faltas entre ellos no podrán ser perdonados delante de Dios. Todas las personas se sanan mutuamente al perdonarse unas a otras. Nadie es tan justo que no necesite ser perdonado. Las cordiales manos del perdón comienzan a sanar las heridas casi de inmediato. Nunca debemos olvidar que nuestra justicia se la debemos al perdón que recibimos de Dios, cuando perdonamos los pecados o las faltas que otros han cometido contra nosotros, nuestras deudas son perdonadas. Recibimos el perdón de Dios cuando perdonamos las ofensas que otros han cometido contra nosotros. Debido a que Dios nos ha perdonado, tenemos la deuda del perdón hacia los demás. El apóstol Pablo dijo, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor, Romanos 1:14. Si un hombre como el apóstol Pablo fue deudor, entonces las personas como usted y como yo somos deudores que debemos aún más. Yo debo perdonar a otros, día tras día, de la misma manera en que he sido perdonado. Debemos hacer lo mejor que podamos para pagar la deuda del perdón durante el tiempo de nuestra vida. Cuarto. El costo del perdón. El perdón produce hermosos resultados. Donde hay perdón está el cielo, porque el Dios del perdón está allí por medio del Espíritu Santo. Es fácil para cualquiera perdonar con la pura fuerza de la voluntad. Los que sinceramente han perdonado las faltas y los errores de otros responderían que no. La gran pregunta que todos los cristianos se hacen es, ¿cómo se perdona? El perdón siempre demanda un precio de sufrimiento, una cruz. Nunca piense que el perdón que Dios nos otorgó no le costó nada a Él. Le costó el sacrificio de su propio Hijo. Aunque éramos los que habíamos pecado, Jesús tuvo que tomar los pecados sobre sí. El perdonador, no el perdonado, pagó el precio. De igual manera, si hemos de perdonar a otros, nos costará sufrimiento, es decir, una cruz. ¿Por qué? No es posible que perdonemos a otros mientras insistamos en nuestras opiniones, derechos y prejuicios. Al crucificar nuestro orgullo, nuestra ira y nuestros malos pensamientos, podemos perdonar completamente, con nuestro corazón y también con nuestra boca. Para perdonar a otros, tenemos que morir a nosotros mismos. Mientras no suceda eso, surgirán continuamente el odio, el orgullo, los malos pensamientos y los resentimientos, y bloquearán nuestra capacidad para perdonar.
Somos liberados de nuestro egocentrismo al perdonar, y somos liberados de nuestra obstinación, nuestra arrogancia y nuestras afirmaciones de nuestro yo, entramos en la verdadera libertad de Dios. Corrie ten Boom, quien pasó los últimos años de su vida en los Estados Unidos de América, fue una famosa predicadora holandesa para el despertamiento de la Iglesia. Durante la Segunda Guerra Mundial, ella y su familia fueron arrestados y llevados a los campos de concentración nazis. Fueron acusados de haber escondido judíos en su hogar. Su padre y su hermana murieron en los campos y Corrie regresó sola al hogar. Después de la guerra, mientras predicaba, ella oyó que el Espíritu Santo le decía: el pueblo alemán está sufriendo de una profunda herida, ve y predícale el Evangelio. Al oír eso, Corrie se fue a Alemania a predicar. Después de un sermón en particular que predicó sobre el perdón, muchas personas lloraban mientras confesaban sus pecados. Muchos esperaron para estrecharle la mano cuando bajara de la plataforma. Mientras los saludaba con gozo uno por uno, apareció en la fila un hombre que tenía su mano extendida. Tan pronto como ella lo vio, sintió que su corazón dejaba de latir. Justo enfrente de ella estaba un hombre que había sido un guardia en el campo de concentración donde ella y su hermana habían estado encarceladas. Los prisioneros tenían que pasar desnudos delante de él cuando eran llevados a ese campo, y con frecuencia les negaba el alimento. Dolorosos recuerdos de aquellos años terribles se presentaron en la mente de Corrie. El hombre no la reconoció como una prisionera, pero ella sabía que nunca podía olvidar la cara de él, ni siquiera en un sueño. Ella dijo que, después de haber servido como guardia en Ravensbrück, él había llegado a ser cristiano. Yo sé que Dios me ha perdonado todas las crueldades que hice allí, pero me gustaría oírlo de sus labios las palabras, ¿me perdonas? Pasó ante sus ojos la imagen del cadáver de su hermana, y revivió el amargo recuerdo de su propio sufrimiento. Aunque solo fue por algunos segundos, le pareció como si estuviera allí durante años. Finalmente, hizo una oración: Señor, no puedo perdonar a este hombre. Ayúdame. Ella decidió que si podía, lo que hizo fue levantar su mano y cerrar sus ojos, y al hacerlo, la vida resucitada de Jesucristo fluyó en el corazón de ella, y perdonó al antiguo guardia. Todos los sentimientos de amargura desaparecieron y fueron reemplazados por el gozo y el poder del Señor. Posteriormente, ella dijo que se había sentido como si tuviera 10 años menos. Durante años después de esto, Corrie viajó por todo el mundo predicando el amor y el perdón de Cristo. El que perdona siempre tiene una responsabilidad: tirarse ante la cruz de Cristo, crucificar su egocentrismo, su orgullo, su ira y las afirmaciones de sí mismo. Cuando hacemos eso, Dios derrama abundantemente su vida resucitada, su sanidad. Las relaciones entre padres e hijos, entre los amigos, vuelven a resucitar y cambian nuestra vida en vida nueva. Cuando nuestras antiguas heridas son sanadas, quedamos libres de todo odio, y podemos disfrutar de la felicidad y el gozo. Numerosas personas sufren sin necesidad enfermedades físicas causadas por la enemistad y el odio. Las relaciones familiares se destruyen debido a los resentimientos y al odio. ¿Cuántos padres están alejados de sus hijos? ¿Cuántas amistades se enfrían por causa del odio y el rencor? El perdón es el único elemento indispensable para sanarnos. La oración, según las enseñanzas del Señor Jesús, perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, es la clave que nos capacitará para tener una vida feliz. La verdadera libertad viene después que hacernos esa oración y practicamos esa clase de perdón. El Señor nos enseñó que debemos perdonar y estar reconciliados antes de ofrecer nuestro sacrificio. En Mateo 5 del 23 al 24 leemos: Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar, y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Dios responde la oración de aquel que perdona y está reconciliado. Si tenemos resentimientos y odios en nuestro corazón, Dios no puede oír nuestras oraciones, por más que clamemos con fervor a Él. Tal como el Señor lo dijo, debemos preocuparnos de que el perdón de Él fluya en nosotros al perdonar a aquellos que nos han ofendido.
Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Cuando oremos usando esa parte del Padre Nuestro día y noche, se sanará nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Luego con fe, esperanza y amor, que fluyen abundantemente entre nosotros, siempre podremos marchar adelante hacia un mañana mejor, aunque tengamos faltas o tendencias pecaminosas, aunque tengamos choques personales o diferencia de opinión. Por favor, cierre sus ojos y acompáñeme por favor en la siguiente oración. Diga conmigo: Padre nuestro que estás en los cielos, estás por encima de todas las cosas. Reconozco tu superioridad en poder, conocimiento y amor. Eres mi Padre gracias al sacrificio de Jesús en la cruz. No soy alguien lejano o extraño ante ti, soy tu hijo, soy tu hija y me acerco confiadamente ante el trono de tu gracia, para hallar gracia y oportuno socorro. Te adoro hoy porque estás en los cielos, eres digno de adoración y alabanza. Santo es tu nombre. Eres único y eres precioso. Hoy vengo a entregarte todos mis pecados. Vengo a confesar todos mis errores del pasado. El enemigo me ha acusado por años y hoy deseo ser libre. Confieso esos pecados que nadie conoce. Por favor, tómese un tiempo para confesar delante de Dios todas aquellas faltas que usted ha cometido. Acérquese ante su Padre amoroso y entregue esas culpas. Padre, te entrego mis cargas. Te entrego las consecuencias que he tenido por mis malas decisiones. Perdóname todas aquellas cosas que hice y que afectaron mi vida y a otras personas. Te entrego mis fracasos del pasado, ya no quiero cargar con esas culpas. Renuncio a la culpa y la condenación. Hoy me arrepiento de todo corazón por haberte fallado, por haberte ofendido y haber desobedecido tu palabra. Me arrepiento de mi maldad y te entrego mis debilidades. Reconozco que he sido débil y solo en ti puedo hallar fortaleza. Hoy pido que la preciosa sangre de Jesús limpie mi vida. Padre, por favor santifica mi vida. Limpia mi corazón de malos deseos, de malos pensamientos. Hoy recibo tu perdón. Hoy recibo la limpieza de tu sangre y me aferro a la provisión tuya para mi vida. Rechazo hoy en el nombre de Jesús todos los pensamientos de culpa y condenación, no los acepto y, por el contrario, recibo el perdón de Dios. Hoy recibo tu abrazo como el Padre recibió al Hijo pródigo, hoy vuelvo a tu casa, vuelvo a ti y a la amistad contigo. Te agradezco porque hoy entiendo que tu perdón no fue gratis. Hubo un sacrificio para que yo fuera perdonado y fue el de tu Hijo Jesús. De la misma forma hoy tomo la decisión de perdonar a cada persona que me ha ofendido y con quienes tengo resentimiento. Hoy perdono y sacrifico mi ego, sacrifico mi orgullo, sacrifico mi punto de vista y perdono. Ya no quiero levantar muros de distanciamiento con otras personas, quiero hacer puentes de reconciliación. Ayúdame a ser humilde y practicar tu mandamiento de amar a mi prójimo y amar a mis enemigos. En el nombre de Jesús. Amén. No se pierda la quinta parte de esta serie, donde seguiremos estudiando la oración perfecta del Padre Nuestro, con el pastor David Yonggi Cho. No olvides suscribirte a este canal, activar la campanita de notificaciones, darle like al video, dejar tu comentario, y compartir este contenido con alguien que necesite fe y esperanza. Nos volveremos a encontrar en el siguiente video.